Bueno, les comento que es probable, de hecho, demasiado probable que el video esté lleno de spoilers. Porque literalmente voy a hablar del todo manga en general. Pero quiero que se vea más como un análisis barra opinión para que la escuchen ahora y para que se dé también a entender mi visión de todo lo que es Fire and Punch, ¿no? Y eso. Bueno, todo el rollo del manga me interesó principalmente porque es de Tatsuki Fujimoto y creo que ese loco hizo algo así como de resueño, no sé, una mierda así, bro. Y pasa que ese anime es medio feo, ¿no? Pero ya me ven dando oportunidades, bro. ¿Ya ves? Primero que nada voy a dar mi opinión respecto al dibujo y al arte, ¿no? Que la verdad es de lo poquísimo, pero de verdad, lo poquísimo que no me termina de convencer. No por malo, sino por mero gusto. La verdad debo admitir que sí tiene algunos muy buenos paneles, pero la verdad es que sí hay paneles que son un mero chiste, bro. Pero bueno, ya con esto mencionado, ahora sí vamos con el verdadero inicio del video, bro. Seguramente si a mí me preguntaran sobre mi primera impresión de Fire and Punch, certeramente que te digo que más que una obra con historia cruda, lo que te ofrece es una narrativa con una libertad tremenda. Seguramente hoy en día muy pocas obras mainstream te ofrezcan lo que te ofrece este manga a nivel creativo y de recursos. Y yo con esto de recursos me refiero al amplio espectro de estos y en específico su uso de temas tabú o mal vistos ética y moralmente. Claro que estos no son necesariamente el eje principal de la historia y la trama, ¿no? Pero sí que complementan el universo en el que se desarrolla Fire and Punch. Abordando esto mismo de lo que abarca el universo de Fire and Punch, se nos da a entender que más que un mundo donde simplemente pasó una catástrofe global, nos enfocan a nosotros en el panorama post-cambio. Es decir, que de ser un mundo que por así decirlo tuvo un reinicio casi en su totalidad, el mundo antiguo directamente es abordado demasiado poco para lo fundamental que es para toda la historia de la que se tiene conocimiento. Dicho esto, al menos tenemos conciencia de que el mundo antiguo es muy parecido al nuestro, así que ese es mi mapa y mi base para el video. Mi primera observación sería que en narrativa se nos habla de un mundo donde se han perdido muchas cosas. Como dije anteriormente, fue un reinicio casi total y que abarca demasiada dimensión en general. Tenemos, por ejemplo, que los estándares éticos, las costumbres, la cultura y la moralidad fueron drásticamente cambiadas y te diría que sumando esto y algunas cosas más es fácilmente acertado decir que hasta esto también tuvo un reinicio total. Vaya, donde el término humanidad no globaliza la idea y el significado que tenemos nosotros como lectores. Ya sabes, el modelo de ser una especie que vive en base a reglamentos y organización. Te diría que al menos no se pierde, sino más bien se reduce todo en cuanto a esos dos aspectos. Y ejemplos para esto se nos dan desde los inicios del manga, como por ejemplo tenemos a Togata que a pesar de tener una brújula moral correcta entre muchas comillas, ella se deja llevar por sus deseos antes que nada. Esto recordando que ella obtuvo su aspecto moral en base a películas antiguas o en base del cine antiguo. Esto satíricamente es lo contrario que ocurre con Doma más adelante, pero que se termina de llegar a un mismo punto. Una moral que como espectador es buena, ya sabes, en cuanto a la nuestra en realidad pues. Toda esta perspectiva que se nos muestra nos da a entender que realmente se perdió el avance social que había en el mundo antiguo y esto es lo que se me hace tremendamente pic de la obra, donde nosotros, como vemos la historia desde un punto de vista espectador, vemos que Fire and Punch en algún punto también aborda al humano. Esto en más de un solo sentido, pero por generalizar es como especie más que nada. Yo pienso que tal vez para empezar a profundizarlo, la introducción que se nos da al inicio en el manga es más que suficiente.
se nos explica que al ser un mundo relativamente virgen, esto por el suceso de la catástrofe, en la sociedad hay un sesgo a la ley más primitiva y probablemente la más perdurante. Se nos hace énfasis en la ley del más fuerte y mira que te lo doy con ejemplo. En sí se nos da a entender que en general lo que principalmente mueve a las personas después de la catástrofe que sucedió es la supervivencia, ¿no? Como se nos mostró al principio con Agni y Luna, sobreviviendo principalmente gracias al liderazgo del abuelo que pues les inculcó una filosofía y pues les aportó en su supervivencia. Vaya que prácticamente era su padre adoptivo, cosa que se nos menciona en el manga un poco más adelante. Si bien el ejemplo nos lo da Agni y su hermana, es algo que sucede en cada vez y en cada lugar de la tierra congelada, cosa que se va viendo a lo largo de la obra y que llegamos a notar incluso sin que nos digan enfocadamente que está pasando eso. Ahora bien, ¿cómo se aplica la ley del más fuerte en este ejemplo? Si bien la fortaleza reside en parte por el buen liderazgo que tuvo el abuelo con los demás en su aldea, también surge en la fortaleza que tiene el poder de Luna y Agni, en especial Agni, ¿no? Con su capacidad de regeneración, que como literalmente nos menciona Luna, está fuera de la escala normal de un tipo de habilidad regenerativa, al menos en el universo ahí de Fire and Punch. Ahora, si reexploramos en el mismo ejemplo, esos dos no solamente ocupaban de liderazgo, sino todos los demás en la aldea lo hacían. Incluso Doma en el tomo 1 admite que su poder solo lo utiliza por el bien de su rey y pues el reino, que es en este caso sería Behemdork, y creo que en esta parte se debería hacer énfasis en esto. Doma creo que para mí es un ejemplo clave para ver cómo funciona o cómo se aplica la ley del más fuerte en este manga, ya que vemos que primero que todo se nos introduce el tema de las naciones, que es algo parecido al tema de liderazgo del que hemos ido hablando, pero a una escala más grande y con mayor orden, ¿no? Al menos en el manga las naciones ahí son de totalitarismo puro, o lo que se representa igual, ¿no? Que es el fascismo. A eso súmale que la mayoría de la sociedad se sesga, porque el modus operandi de las naciones es que te ponen leyes o te ponen reglas que tienes que seguir solamente por mero fanatismo religioso, lo que provoca una instrumentalización de la fe y que lo mismo provoque que las personas justifiquen sus acciones por un beneficio a su nación o a su religión. Ahora, esa es la opinión que tengo de la sociedad del manga de Fire and Punch. Ahora, en cuestión de personajes, creo que especialmente sobresalen los que escribe Tatsuki Fujimoto. A mi crítica son un poco fuera de órbita la mayoría de ellos, pero eso no indica que no gusten. Es más, los vas reconociendo y te van gustando más dependiendo de qué tan diferentes sean a lo común. Creo que esa es la esencia del autor y creo que esta obra es una fiel representación de esa creencia. Y para hablar de los personajes se tiene primero que entender que no hay mucho de los arquetipos comunes en las demás obras, o al menos no aplican en esta obra. Primero que nada porque es una obra que roza un mundo casi que anarquista, a excepción de las naciones, pero es que como había dicho antes, un mundo que ha perdido su brújula moral no puede ser tomado bajo esas pautas. Y digo esto primeramente porque aplica para los personajes principales que nacieron bajo la esencia del mundo, o al menos se criaron bajo esta. Ahora bien, respecto a un análisis que hice cuando leí el manga, y claro, sin tomar en cuenta que yo no soy experto en eso, ¿no? Soy ajeno al tema, pues. He visto que el manga aborda temas filosóficos casi el 99% de la obra, como lo es el nihilismo, que ya que al ser un mundo que solamente existe congelado, donde nadie puede hacer nada para cambiar eso, la gente se busca o se inventa un propósito para no suicidarse o al menos darle un sentido a su vida, cosa que incluso se ve como el nihilismo muta a existencialismo por esto mismo, ¿no? También se aborda el darwinismo, que como dije en esencia, todo se resume a la ley del más fuerte, los inmortales y su abuso del poder, etc. Y es que adicionalmente a esto se lleva también el tema del hiperrealismo.
al no distinguir la realidad de la ficción más que nada porque la historia tiene como núcleo ser una película a ojos del espectador, esto gracias a la visión de Togata, y pues el mismo mundo criogénico casi que obliga a la gente a tener esa visión del hiperrealismo que le da el sosiego a la gente. En fin, seguro que hay muchas más cosas de donde rascar, pero estos son los que diría que resaltan sobre todo en toda la obra, ¿no? O en la mayoría de la obra. Y pues a final de cuentas que todo esto se aplica a los personajes principales. Agni y Togata, por ejemplo, personajes que se llevan en la obra como con una dualidad en cuanto a identidad. Togata con el cine como escape a su gran nihilismo, pero finalmente llegando al hiperrealismo con la vida de Agni como medio de escape. O el mismísimo Agni, mismo que desde la perspectiva lógica él es una víctima del dolor perpetuo, pero se obliga a ser un salvador para los demás, cosa que termina por destruir su identidad. A eso súmale que está condenado a la soledad perpetua debido a las llamas de Doma, cosa que no le permite no tocar a nadie, no tener contacto con nadie. Y bueno, man, es que realmente le quiero dar un punto a Fire and Punch porque estos temas que te abordas los lleva demasiado bien y creo que sin analizarlo te llegas a dar cuenta de estas cosas. E incluso el entendimiento de los personajes se reduce incluso a una sola palabra, ya sea vivir, la fe, el escape, etc. Ahora, para concluir, quiero hablar sobre el final, que es de las cosas un poco complejas que tiene la obra, pero que al final de cuentas podría ser algo parecido a una obra de arte. No sé si alguna vez escucharon el caso de Julio Cortázar, el escritor argentino que quemó todos los libros que había escrito en su juventud, ya que él consideraba la obra como parte del proceso de aprendizaje. Tal vez en el manga de Fire and Punch no haya algo como un proceso de aprendizaje, y es verdad, pero sí que hay un proceso y como resultado tenemos el final que nos da la obra y que atiende casi parecidamente este caso, donde Agni y Yuda se encuentran en el espacio a millones de años después de la destrucción de la Tierra, donde nos da a entender Tatsuki Fujimoto que realmente poco importó lo sucedido en el universo de Fire and Punch, más que nada y precisamente el universo, ya que este mismo no tiene un propósito inherente, sino más bien nosotros mismos nos buscamos nuestro significado, al menos en este caso a través de conexiones humanas. Y es que en serio que se hace énfasis en esto. Realmente no importó lo que sucedió en el mundo porque al final el resultado fue el mismo que al inicio. En cuanto a que Sun era una persona que amaba y ese era su único propósito. Y al mismo Agni perder la identidad por la destrucción de su mente como el Fire and Punch se despoja de todo. Realmente no hubo un proceso con el personaje, sino más bien lo hubo con el mundo. ¿Y adivina qué? El mismísimo Julio Cortázar cita: si se pudiera romper y tirar el pasado como el borrador de una carta o de un libro, pero ahí queda, siempre, manchando la copia en limpio. Y creo que ese es el verdadero futuro. Para Agni, el borrador manchado sería en su imposibilidad de olvidar, o lo que es igual, el fuego, las llamas que siempre la acompañan, no importando que él solo hubiera querido convertirse en un salvador y olvidar su venganza. El fuego se lo impedía. Le impedía olvidar lo que él es y lo que él había hecho. Pero gracias a este mismo pasado, al que era obligado a aferrarse, se ve construido su futuro. Inclusive el reencuentro cósmico que tuvo con Yuda, sin recuerdos ni memorias, fue construido gracias a su pasado. Su pasado es el verdadero futuro y él mismo fue el que lo determinó. Pero al final, la obra se distancia de la cita de Cortázar, porque al final él habla de una mancha inevitable, pero Fujimoto, en su gran cabeza y en su gran obra, nos demostró que solo destruyendo el soporte físico, en este caso, el universo total de la obra, se puede obtener una copia en limpio. Y ese es el futuro distinto que nos brinda la obra, con un final de cine, donde, aunque ser espectador es disfrutar la obra, también hay que sufrir las consecuencias.